usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su espacio de discusión de la coyuntura política Claves aquí en Televisión Mexiquense, y les doy la bienvenida con muchísimo gusto a mis colegas y amigos panelistas, Ariel Rodríguez Curi, Beca Duncan, Felipe Ávila. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, el día de hoy traemos varios temas a la discusión de esta mesa de Claves. En primer lugar, queremos tocar el tema que está en debate, discusión, crítica, cuestionamiento de este proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que ha estado en discusión en los medios públicos en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, para arrancar, les invitamos a que veamos esta cápsula que hemos preparado sobre el tema. Al día de hoy, el derecho de las audiencias está en debate. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha abierto una consulta pública para la revisión del proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Desde la perspectiva de la Comisión, la propuesta busca hacer efectivos derechos reconocidos desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Cabe señalar que los derechos de las audiencias están protegidos en el artículo 6 de la Constitución como parte de la reforma realizada en materia de telecomunicaciones en 2013. Este tema ha derivado en modificaciones e impugnaciones entre 2017 y 2022. Para la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, los derechos de las audiencias son derechos humanos. Desde diversos sectores de la comunicación, el periodismo y los partidos de oposición, se han denunciado tales lineamientos como censura. ¿Cuáles son las claves de estos lineamientos? ¿Y cuál es el límite de la libertad de expresión en momentos tan complejos donde la inteligencia artificial, la desinformación y las redes sociales se entrecruzan con el ejercicio periodístico y la comunicación? Regresamos para conversar sobre esta consulta pública que está realizando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones justamente para delimitar este proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que en términos muy generales, que ya lo discutiremos a profundidad acá, quiere hacer efectivos derechos reconocidos desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue aprobada en 2014. Concretamente, esta consulta abierta inició, como ya decía, el 27 de julio y concluye el próximo 21 de agosto. Y estamos primero ante un elemento importante que tiene que ver con la protección de los derechos de las audiencias, que está pues presente en el artículo 6 de nuestra Constitución. También hay que reconocer que ha habido una serie de cambios, reformas, modificaciones a lo largo de este tiempo en lo que tiene que ver con los derechos a las audiencias, y que está ligado con ciertas resistencias de los medios de comunicación, particularmente medios hegemónicos comerciales. Y en ese sentido, pues es muy importante pues poner sobre la mesa y detallar a profundidad qué proponen estos lineamientos y qué se tendría que estar discutiendo en relación a los derechos a las audiencias. Y en ese sentido, Beca, sería importante también posicionar esta discusión en un nivel mucho más general. Es decir, no es algo que
solo haya ocurrido o esté ocurriendo en México. Hay un tema importante a nivel internacional en lo que tiene que ver con la regulación de lo que se dice, cómo se dice y la forma en la que se dice en los medios de comunicación. Y en ese sentido, ¿cuál es ese contexto en el que podríamos como situar lo que se está discutiendo en México con experiencias concretas en otros países que nos permite de alguna manera posicionar la discusión en un entorno mucho más amplio y no pensar que es exclusivo a nuestro país? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho esa perspectiva global de pronto en estos fenómenos, porque creo que a veces pecamos de vernos el ombligo, ¿no? Sí. Y creo que hay que entender que el fenómeno de la desinformación y la desinformación deliberada es algo que está sucediendo en todo el mundo, está exacerbado por las redes sociales y ahora recientemente también se añade el elemento de la inteligencia artificial. Entonces yo me puse a ver cómo es que este tema se ha debatido o resuelto en otros países y me encontré con unos casos bien interesantes. Y de países que además nadie aquí podría decir que son autoritarios, dictatoriales, represivos de ninguna manera. El Reino Unido, por ejemplo, cuenta con una oficina de comunicaciones establecida desde 2002 y ellos tienen un código que regula las licencias de transmisión, algo así como la concesión, como lo llamamos aquí, ¿no? Y dentro de ese código hay un montón de cosas, pero uno de las secciones habla de la imparcialidad y la veracidad de los contenidos noticiosos. Están obligados quienes reciben estas licencias a contar con contenidos veraces cuando ofrecen noticias. Y hay un caso en el cual revocó una de estas licencias a un medio particular que es RT, Russia Today, ¿no? Y esto sucedió recientemente en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Y lo que me pareció interesante fue la argumentación con la cual se le revoca la licencia, porque creo que ahí vislumbramos algunos temas que son pertinentes aquí también, que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, ¿no? Y por lo tanto los intereses políticos a los cuales de alguna manera está sujeto el canal a partir de estas fuentes de financiamiento. Entonces, se pone en duda la imparcialidad y la veracidad de los contenidos noticiosos que este canal está publicando, porque se considera que el financiamiento que recibe tiene ciertos intereses políticos que va a impulsar a través de contenidos que no son 100% verificables, ¿no? Y otro caso que me parecía muy interesante es el de Fox News en Estados Unidos. Ellos han librado batallas legales argumentando que no son un canal de noticias, sino un canal de entretenimiento. Y ahí hay una trampa fuertísima, sí, claro, ¿no? Porque tú le prendes a la televisión, ves que dice Fox News, ¿no? Noticias, ves un programa en el cual te presentan a un conductor que parece dar las noticias, pero ya cuando tú como audiencia reclamas, te dicen, esto era entretenimiento, ¿no? Y ha habido demandas concretas. En 2020 se demandó a Tucker Carlson, que fue uno de sus conductores estelares, y ahí los abogados de Fox News establecieron como defensa un tema que me parece que es muy interesante para ese contexto. Ellos argumentaban que es un programa de opinión el que dan. Dice que es noticias, parecen noticias, pero es opinión, ¿no? Y el juez les dio la razón. El juez falló a favor de Fox News diciendo que efectivamente el público, es decir, los individuos, deberían tener la capacidad de discernimiento para entender cuando les están dando una opinión y cuando les están dando hechos. Entonces, recae en el individuo. Eso en la idiosincrasia estadounidense me parece que es bastante lógico, pero bueno, creo que tiene sus límites, ¿no? Y rapidísimamente otro caso que es también, creo, muy emblemático, porque efectivamente me parece que pone en duda este tema de que depende del público discernir la verdad de la opinión. En 2023 vuelven a recibir una demanda en Fox News con respecto a la manera en la que deliberadamente sembraron dudas sobre el proceso electoral de 2020, ¿no? Quien demanda es una de las empresas encargadas del sistema de votación electrónico de Estados Unidos. Y ahí Fox News decide que para evitar un juicio público y todo el escrutinio que eso llevaría, le dieron casi $790 millones a la empresa. Ahí el argumento era que, pues bueno, lo que hicieron fue, a través de sus programas de noticias, dar información que no era real, que no era verificable, para que la gente dudara de que las elecciones fueron legítimas. Esto tuvo consecuencias. El 6 de enero de 2021 hubo un asalto al Capitolio. Claro.
Entonces, hay que entender también que este caso me parece muy paradigmático también, donde una mentira dicha deliberadamente, presentada como un contenido noticioso, impulsada por intereses económicos y políticos, resultó en una acción criminal de gran escala, ¿no? Entonces, me parecía interesante ver estos casos porque creo que nos ayudan a entender este debate en un sentido mucho más amplio, con ejemplos muy específicos de cómo estos temas se han debatido y resuelto en otras latitudes, ¿no? Sí, es fundamental tener este panorama más de corte global como para situarnos, ¿no? Y volviendo a lo que se está discutiendo, Ariel, en el país derivado de esta consulta pública, digamos, ya Beca hablaba de esta desinformación deliberada que en realidad está ahí, y las redes sociales y experiencias muy concretas en Latinoamérica lo han develado. Es decir, ¿libertad de expresión para quién? Es decir, ¿qué se está discutiendo? Porque quienes están siendo críticos a esta especie de lineamientos generales dicen, esto es censura. ¿Es realmente censura? ¿Hasta dónde llegan los límites, si es que hay límites de la libertad de expresión? Yo creo que sin querer tal vez, la propuesta de estos lineamientos abrió una caja de Pandora. Vamos a ver de qué tamaño es la caja de Pandora y cuáles son los artilugios que surgen de ahí, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una cuestión fundamental que se mencionó al inicio, y es las audiencias tienen una categoría constitucional. Son un actor de la vida pública. Lo que pasa es que la legislación mexicana está muy atrasada, no solamente respecto a otras experiencias internacionales, como señalaba Beca, sino también respecto a su propio timing a partir de la reforma constitucional, que es de 2013-2014. Es decir, llevamos casi 2 lustros de retraso al respecto. Si las audiencias tienen una categoría constitucional, hay que procurar, y supongo que esta es una de las intenciones de los lineamientos, darles un rostro también más reconocible y unos mecanismos más ágiles para que puedan funcionar como audiencias. Esto es muy interesante porque hay una interpretación sesgada que sistemáticamente oculta el problema complejo siempre de la libertad, volviendo a tu pregunta. Siempre que hablamos de la libertad de expresión, estamos hablando de la libertad del emisor, que en circunstancias mexicanas suelen ser monopolios o duopolios. Sí. Hablamos muy poco de las libertades de la audiencia y de los instrumentos que pueden tener las audiencias para procesar la información, verídica o no, que están generando estos medios oligopólicos en México, medios de comunicación. Y en ese sentido queda, yo creo que bastante bien establecido, por qué ha habido una reacción tan visceral de parte de los intereses creados dentro de los medios de comunicación, porque quieren todo el pastel de la libertad de expresión para ellos, no lo quieren compartir con las audiencias, que es una parte absolutamente crucial de la libertad de expresión. Siendo que las audiencias tienen, insisto, una categoría constitucional, y las hemos negado en la medida en que no está reglamentado este derecho. Ahí hay un debate muy importante, porque la democratización, la verdadera vida republicana en México o en cualquier parte del mundo, pasa por la democratización de estos espacios aparentemente subsumidos a lo único que le interesa al control monopólico de la información en México, que son las relaciones con el gobierno. Eso es lo único de lo que hablan, de lo único. No hablan de las relaciones de esos medios con sus propias audiencias, que existen jurídicamente, que existen constitucionalmente y que existen políticamente, como vamos a ver. Ahí está el quid del asunto. Quieren la libertad solamente para ellos. Y en ese sentido, Felipe, me parece muy importante que desmenucemos el contenido de este proyecto de lineamientos generales, porque cuando uno los lee, pues no es algo que resulte así tremendamente amenazante contra la libertad de expresión, y que hable de censura, incluso habla de autorregulación. Ni siquiera el gobierno va a ser el ente que va a estar regulando el contenido. ¿Qué podemos decir de estos lineamientos también? Porque las audiencias tienen derecho a conocer con puntualidad lo que propone este proyecto de lineamientos. Pues yo también, como tú, Magali, estoy sorprendido, porque la reacción por parte de los medios oligopólicos que comenta Ariel ha sido tan fuerte,
tan vociferante que, bueno, uno esperaría que a lo mejor ellos tenían otra información que no había sido conocida públicamente, pero sin embargo, como ha sido muy transparente el ejercicio del gobierno de ofrecer el contenido de los lineamientos, la convocatoria para la discusión pública con fechas y la mañanera del pueblo, la presidenta todos los días desde hace 2 semanas ha estado sistemáticamente haciendo comentarios relacionados con esto, me puse a ver la iniciativa tal y como está redactada y que se puede consultar en internet sin ningún problema. Y de verdad que me sorprende porque el contenido que está expresado ahí es un contenido que no afecta para nada el ejercicio de la libertad de expresión, que no tiene ningún elemento de censura, que lo que está proponiendo es que los medios se autorregulen a través de un código de ética que ellos mismos tienen que formular y que además cada medio tiene que escoger a una persona que sea la encargada de defender a las audiencias y de ser el intermediario que reciba las opiniones, las quejas, las sugerencias por parte de las audiencias y que se las haga conocer a los medios. Es una cosa no solamente necesaria, sino que tiene que tener ya una figura jurídica en una ley, pero que además son cosas de sentido común, que de verdad yo no entiendo por qué esta reacción tan furibunda de rechazo, cuando de lo que se está hablando es que transmitan información veraz, que no emitan datos falsos, que haya claridad en los contenidos, que se pueda diferenciar claramente lo que es una noticia y lo que es una opinión, lo que es una publicidad y lo que es el contenido, que haya además derecho de réplica para que cuando se dé una información que no corresponde a la realidad, quien se sienta afectado, claro, tenga garantizado el mismo espacio para poder decir que eso no es cierto y que además tiene un papel, un especial énfasis en hacer que las personas vulnerables, las personas de comunidades marginadas, las personas que son monolingües y que no hablan español, las que tienen una discapacidad, puedan también tener garantizado el derecho a tener una información veraz, pero también a poder defenderse cuando se les esté afectando en sus intereses. Entonces, lo que más me sorprende es que esto no es una ley todavía, es una iniciativa que está a discusión pública y que no sabemos en qué termine, porque además todos los actores, los medios, pero también las audiencias, están participando, están dando sus opiniones y finalmente todo lo que se recoja de esta discusión colectiva, pues ya lo vamos a tener mucho más claro con una propuesta legislativa que entonces sí ya esperemos que sea definitiva y que garantice todo esto que a mí me parece que son libertades y derechos elementales y que muchas cosas están en la ley, pero que por distintas circunstancias no han podido concretarse y que lo que se está proponiendo a discusión pública a mí me parece que es inobjetable y que tendría que ser aceptado casi unánimemente, y entonces cuando vemos la reacción en contra de todos estos medios oligopólicos, pues entonces ahí sí podemos entender que lo que están defendiendo es que todo siga como está actualmente. Y uno de los puntos que me parece muy importantes y que atraviesa todo lo que hemos estado señalando, uno de los puntos de estos lineamientos, es esta posibilidad de poder distinguir o esta responsabilidad que tiene, ¿no?, el medio de decir esto es información noticiosa, esto es opinión, bueno, aquí estamos dando nuestra opinión, ¿no?, y se señala, esto es publicidad o esto es propaganda. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el propósito del periodismo, Beca? Porque hay un tema importante y que trasciende una idea que es que el periodismo incomoda al poder, ¿no? Pero una cosa es el periodismo y otra cosa es la opinión, ¿no? O sea, la investigación periodística. ¿Cuál es el propósito del periodismo? O sea, en este siglo XXI, en donde la IA, las redes sociales están atravesando los medios de comunicación también.
Sí, fíjate que esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y bueno, lo discutimos también brevemente con el caso de la entrevista falsa de Monsiváis también, ¿no? Como parece haber también una crisis en el propio periodismo sobre su papel. Yo ya llevo un tiempo escuchando, y no solo en México, globalmente, muchas afirmaciones de periodistas donde dicen que su papel es incomodar al poder, ¿no? Que eso es lo que hace el periodismo. Entiendo que es un contrapeso al poder y es un contrapeso importante, pero a mí sí me preocupa que asuman como su principal objetivo y prioridad incomodar al poder, porque a mí me gustaría pensar, y digo, yo no soy periodista, ¿no? Pero me gusta pensar que el objetivo y el propósito del periodismo es informar a la sociedad y es informar con datos reales, veraces, con hechos verificables, con fuentes verificables también. Eso te lleva en ocasiones a incomodar al poder, claro, porque cuando la información de los hechos no coincide con la información que los políticos o quienes están en poder te están vendiendo, pues desde luego que resultas incómodo, ¿no? Pero sí me preocupa un poco que se posicionen simplemente como rebeldes frente al poder y no desde una función social que me parece que tiene que tener el periodismo de informar, ¿no? Creo que ahí también hay, en parte, un gran meollo del asunto que se está discutiendo, ¿no? Cuando los propios periodistas y los medios noticiosos se asumen desde ese lugar, entonces, claro, que cualquier cosa que pueda sentirse como un cuestionamiento a esa posición resulte ahora incómodo para ellos, ¿no? Entonces, yo cuestionaría eso y sobre todo me parece que, como lo discutimos aquella vez en el caso de la entrevista a Monsiváis, sí es importante saber que hay ese objetivo, ese propósito de informar precisamente frente a toda la desinformación, frente a noticias falsas, frente a la inteligencia artificial, saber que podemos como audiencia anclarnos en algo donde sí sabemos que la información es real, ¿no? Y Ariel, tú hablabas ahorita pues de los medios oligopólicos y ellos quieren libertad de expresión para ellos y solo ellos. ¿Y qué podemos decir del papel de las audiencias? ¿Por qué es tan importante hablar de las audiencias en este momento? Yo creo que es fundamental porque es la otra parte, los que estamos del otro lado, digamos, o los que están del otro lado de las cámaras, los que están leyendo el periódico, los que encienden la computadora y tratan de informarse. Se supone que ese es el objetivo fundamental de la información y de los medios. Sin embargo, esa masa, esas audiencias no tienen rostro, no tienen identidad y tienen muy pocos derechos en México, ¿no? Entonces, me parece que los lineamientos avanzan modestamente, pero avanzan en ese sentido para dotar de cierta personalidad, digamos, personalidad jurídica en este caso, a las audiencias que están recibiendo la información y que tienen derecho a tener todos los instrumentos para procesarla. Esa es una parte, pero yo creo que la perplejidad que suscita esta reacción desaforada, digamos, de algunos intelectuales públicos, de algunos de medios de comunicación con este proyecto de lineamientos, porque de eso se trata, tiene que ver también con una situación política muy específica en México, sobre todo. Y es que el desdibujamiento de los partidos políticos tradicionales ha generado la ilusión en algunos medios de que ellos son la oposición. De que no son medios de comunicación, no son medios de información, sino son la oposición política. Digo, tenemos al dueño de una televisora, Televisión Azteca, que está militando con su televisora, que es una concesión del Estado. Bueno, eso es no solamente una desvergüenza, sino probablemente ilegal, ¿sí? No hay defensa de la audiencia respecto a un fenómeno donde el dueño de un medio de comunicación convierte, digamos, mágicamente a ese medio de comunicación en un organismo político para promover intereses políticos. Y la audiencia, en ese sentido, está completamente desarmada, tiene poco que decir. Si le manda una carta ahí a la Jusco seguramente no se la van a responder, etcétera. Estos lineamientos lo que se está tratando de decir es, bueno, a ver, yo quiero que el dueño de Televisión Azteca me aclare, ¿es el dueño de un medio o es un precandidato presidencial montado sobre una concesión del Estado mexicano y montado sobre un espacio que es público, que es el espacio electromagnético? Así es. Y bueno, tenemos experiencias en el continente, en América Latina particularmente, en donde el uso tendencioso de la información, de desinformación incluso, con el uso de inteligencia artificial, ha construido campañas electorales
pues que han resultado exitosas desde la ala de la ultraderecha, Felipe. Así es, Magali. En los 2 últimos años nosotros hemos visto cómo hay una ofensiva orquestada y dirigida desde el gobierno de Donald Trump para que en todos los espacios que consideran vitales y estratégicos para ellos haya una influencia directa de medios electrónicos, pero también de recursos económicos que están promoviendo una narrativa y una desinformación para destruir candidatos de oposición, candidatos progresistas, y para apuntalar candidaturas de derecha y de extrema derecha con una enorme cantidad de recursos. Lo están haciendo descaradamente, lo van a seguir haciendo, están poniendo a disposición de influencers, de medios electrónicos, de columnistas y de medios afines una cantidad muy cuantiosa de recursos desde Estados Unidos para promover el éxito electoral de estas candidaturas de derecha y de extrema derecha. Creo que esto que estamos discutiendo en México es algo necesario para estar en estado de alerta, para que eso que ha ocurrido en otros países latinoamericanos aquí no ocurra del mismo modo. Así es, y recordar que esta consulta está abierta hasta el 21 de agosto y bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar esta editorial en clave de sol que hemos preparado para ustedes y regresamos. Desde el canal del desagüe. Los señores de la prensa, la red y televisión siempre abusan de la audiencia sin ninguna compasión. En tiempos del PRI y el PAN censuraban ojos vistas, solo hablaban los del clan y tenían sus negras listas. En tiempos de Calderón de silencio hicieron pacto, que su guerra sin razón no tuviera tanto impacto. Los que dicen que censura son cómplices del sistema, tienen mucha cara dura, nunca nada les da pena. De la desinformación han hecho su gran negocio, mienten sin vacilación, tienen nariz de Pinocho, sueltan mentiras y bulos, campañas negras, fake news, para la ética son nulos y dicen que son gurús. Los consorcios de los medios, también las redes sociales, nos mienten sin intermedios por todos sus canales. A parar, hay que parar la ofensiva de los trolls y de los bots irreales, de la guerra cognitiva que se da en las redes sociales. Defender, tenemos que defender los derechos de la audiencia, que mentir hoy como ayer es un acto de violencia. Bienvenidos nuevamente a Claves. En este segundo bloque vamos a hablar de un tema que también ha estado muy encendido en el debate público, pero con relación a temas geopolíticos, y es la entrada masiva de migrantes marroquíes a la ciudad de Ceuta. Vamos a ver brevemente una pequeña cápsula para contextualizarnos. Los pasados 30 y 31 de julio tuvo lugar una entrada masiva de migrantes en la frontera entre Marruecos y Ceuta, ciudad autónoma española. Según datos actualizados, se calcula el ingreso de unas 50.000 personas por vía marítima en una de las fronteras políticas más sensibles entre Europa y África. En esta crisis fronteriza y humanitaria, perdieron la vida alrededor de 72 personas en territorio español y 11 en territorio marroquí en su intento por llegar a nado a la ciudad. Cabe señalar que en los días posteriores a la crisis, más de 69.000 migrantes habían sido retornados a Marruecos como producto de las medidas implementadas de manera expedita por el gobierno español. Los países miembros de la Unión Europea reaccionaron ante la situación mediante posturas que, en diversos casos, omitieron la dimensión geopolítica de la crisis migratoria en los territorios españoles en África. Asimismo, grupos y figuras de la extrema derecha como Núcleo Nacional, Albice Pérez y dirigentes de Vox hicieron acto de presencia en Ceuta en lo que diversos sectores consideraron una instrumentalización política de la crisis y que generó rechazo por parte de habitantes locales.
En el plano geopolítico, este acontecimiento evidencia el accionar del gobierno marroquí frente no solo a la relación comercial que España tiene con Argelia, actor clave en la disputa del territorio del Sahara Occidental, así como por la postura de alineamiento de Mohammed VI con los gobiernos de Israel y Estados Unidos. Comprender las claves de este fenómeno requiere una lectura analítica y multidimensional. Pues los hechos sucedidos en Ceuta, este territorio que está bajo dominio español, pues generaron muchísima discusión, mucho debate, porque pues, las cifras son realmente sorprendentes. Entre el 30 y 31 de julio, tan solo 2 días, entraron pues, poco más de 50,000 personas a esta ciudad, una ciudad que además tan solo cuenta con 84,000 habitantes, generando pues, una crisis, sí, humanitaria, desde luego, en sus inicios, pero también una crisis política, que pues también ha tenido muchas consecuencias, no solo para España misma, sino para Europa en términos más generales. Y Ariel, me parece que es importante para entender precisamente toda esta crisis migratoria, humanitaria, política, también verla a la luz de las cifras de la migración reciente. Sí, yo creo que lo que pasó en Ceuta forma parte de un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno secular, pero cuyo volumen y cuya distribución interna todavía nos debe hacer plantearnos muchas preguntas y sobre todo ilustraría a nuestra audiencia a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estas explosiones críticas de la migración. Por ejemplo, en el año 2000 había en el mundo, según datos de la ONU, unos 174 millones de migrantes que representaban 2.8% de la población. En 2010 había 221 millones de personas consideradas migrantes, que ya eran el 3.1% de la población. Y en 2024, hace apenas 2 años, había unos 304 millones de personas consideradas como migrantes, que ya es el 3.7% de la población. Si lo vemos del lado de los porcentajes, parece una incidencia menor. Si lo vemos del lado de las cifras absolutas, es dramático. 304 millones de personas en este mundo, hoy por hoy, al menos ese número, son migrantes. ¿Sí? Es más que un país, es otra realidad del mundo tal como lo conocemos, que muchas veces pasa desapercibido. Los de Ceuta nos enteramos precisamente por esta erupción en muy pocas horas. Y ahí yo creo que se definen 2 cosas que son fundamentales. Uno, que es un tema candente de la política interna, no solamente externa, de casi cualquier país, especialmente de los países europeos, no digamos Estados Unidos, en estos momentos. Es un tema muy difícil de manejar por las agendas políticas de los gobiernos y de los partidos de oposición en Europa. Y en segundo lugar, que hay una migración que también beneficia mucho a estos países y que pocas veces se dice, ¿no? Y eso es algo que hay que considerar en esta discusión general. Magali, decía Ariel que nos enteramos de esto por la gran irrupción que hubo en pocas horas de una enorme cantidad de gente, pero también nos enteramos porque esa irrupción tomó por asalto las redes sociales. La información circuló muy rápidamente en redes, pero también en medios noticiosos, radio, televisión. Y también ahí me parece que hay mucho que decir sobre cómo ha circulado esta información y cómo se han construido los discursos en torno a este hecho. Sí, totalmente. Creo que muchos, yo soy de las que se enteró por redes sociales, porque bueno, los videos son impactantes, de toda esta cantidad de personas que está tratando de, pues casi salvar su vida, ¿no? En medio del mar, tratando de sortear las olas, pero también estos riscos, ¿no? Que separan estos 2 espacios territoriales, y que me parece que Cuando yo veía las redes sociales decía, híjole, es que eso también sirve justamente para la instrumentalización. ¿Por qué? Porque si ustedes, no les deseo a nadie que vayan a X, pero si fueron a X, Elon Musk publicó una imagen horrorosa, ¿no? Y deleznable de la situación, atribuyendo una imagen de una película muy conocida, de zombies, como si fuera una invasión. O sea, al final de cuentas, también lo que genera, o sea,
la lectura crítica que tenemos que hacer de lo que está en redes sociales, de lo que ya hablábamos, ¿no? También de cómo se maneja la información, incluso con qué titulares, ¿no? ¿Es una invasión? ¿Es una crisis? ¿Qué es lo que estamos experimentando? Porque al final de cuentas son personas. Murieron personas entre el 30 y 31 de julio, tanto en territorio español como en territorio marroquí. Eso es importante también señalarlo. Y insisto, estamos hablando de vidas humanas. Y al respecto, también las redes sociales evidenciaron la instrumentalización por parte de sectores de la ultraderecha, que eso es muy interesante, cómo las redes sociales también nos permite ver esto, ¿no? Y algo que me pareció muy alentador es como algunos sectores de la sociedad, de la ciudadanía, de Ceuta, pues les plantaron cara, ¿no? A estos ultraderechistas que además venían de España, o sea, que llegaron a la ciudad para de alguna manera aprovecharse de la situación y construir justamente esta narrativa antimigrante que pues es muy cómoda para la ultraderecha, para estos sectores que además están catalogados como fascistas, y en ese sentido creo que la lectura que tenemos que hacer justamente de las redes sociales va en ese sentido, ¿no? Cómo se nos presenta la información, qué estamos viendo y además como tener esta capacidad o esta habilidad para no deshumanizar estos procesos, porque ahí están y hemos estado viendo con Gaza. Tenemos tanta información con este tipo de crisis humanitarias que la naturalizamos, pero jamás debemos de naturalizar estos procesos migratorios. Es parte de la historia, del presente y del futuro de la humanidad, y más bien hay que replantearnos cómo se va a convivir con los procesos de migración, más que detenerlos. Felipe, mencionaba Ariel, no es un tema reciente. También Magali hablaba de la instrumentalización política de este fenómeno, y me parece que también ahí hay mucho que decir sobre cómo efectivamente un fenómeno que quizá ya lleva muchas décadas es una problemática que se está agudizando en el contexto político que se vive actualmente, que tiende además hacia la derecha en años recientes. Sin duda, tienes mucha razón, Beca. Esto que ocurrió en Ceuta a fines del mes pasado es nada más el síntoma de un problema muchísimo más grave, que es una vergüenza para la humanidad. Es una calamidad que sigamos presenciando estas escenas tan dolorosas, de tanto sufrimiento, de tantas muertes, de tanta desesperación, de gente que lo que está tratando de hacer es vivir, sobrevivir, y hacerlo en mejores condiciones, y como en sus países no lo pueden hacer, como sigue habiendo neocolonialismo, como sigue habiendo marginación, pobreza extrema, guerras regionales, guerras civiles, desplazamientos, falta de empleos, falta de oportunidades. Por desgracia, el mundo sigue siendo un mundo muy asimétrico, muy inequitativo, en donde hay algunos países que desde hace mucho tiempo viven en condiciones muchísimo mejores que el grueso de la humanidad, que vive en Asia, que vive en África, que vive en América Latina, en el Caribe, en poblaciones marginadas, que apenas tienen para llevarse a la boca, que viven por debajo de la línea de pobreza y que además son atacadas por fenómenos como el narcotráfico o como el extractivismo o como la destrucción de sus ambientes naturales. Y ante esta situación, pues es lógico que en ciertas coyunturas como esta que pasó en Ceuta, poblaciones en desesperación traten de tener un mejor futuro para ellos y para sus familias, ¿no? Y esto pues no se resuelve, porque la migración es un fenómeno, como dice Ariel, muy extendido, es un fenómeno lacerante, porque como señala Magali, la vida de las familias que tienen que emigrar es una vida llena de sufrimiento, de desesperación, pero que además enfrentan el rechazo, la discriminación, el odio, la violencia, la muerte de esos países a los que quieren llegar para tener una mejor vida y que los rechazan. Y eso es algo que está en Europa, pero que está también en América y que lo tenemos también presente aquí en México. Claro.
Ariel, creo que vale la pena profundizar un poco más en las consecuencias políticas que tienen estos fenómenos, porque no se vislumbra que haya solución posible, o al menos no al corto plazo. Sí, yo creo que es un tema espinoso, muy difícil de manejar, porque efectivamente no hay solución de corto plazo. Sí. E incluso instituciones, gobiernos, personas bien intencionadas respecto al problema de migración, no necesariamente tienen la misma respuesta respecto a la problemática. Entonces, hay que entender que el problema migratorio va a estar en las agendas políticas, está prácticamente en la agenda política de toda la Unión Europea, por ejemplo, y está en la agenda política de manera centralísima de Estados Unidos también, por ejemplo, está en la agenda política de Australia, que es otro gran receptor de migrantes, etcétera. No se ve una solución estructural de largo plazo, pero además hay procesos que constituyen la propia migración que son equívocos y que nos hacen pensar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de migración. Por ejemplo, en países de la OCDE, que es el club de los ricos en la economía internacional, 830,000 médicos son migrantes. Y 1.750.000 enfermeras y enfermeros son migrantes. Sí, el 25% de los médicos en algunos países de la OCDE y 18-20% de las enfermeras son migrantes. Se están dirigiendo con alguna capacitación, los que tienen alguna capacitación, a esas zonas que se llaman economía del cuidado, etcétera, que es fundamental dado el envejecimiento de las sociedades. Es un acto profundamente hipócrita. Esto de Musk, por ejemplo, de la extrema o de la derecha europea y sobre todo española en este caso, rechazar este asunto cuando están siendo funcionales al funcionamiento en lugares críticos de la propia sociedad. Por ejemplo, el cuidado de las personas enfermas, de las personas discapacitadas, de los ancianos, etcétera, está recayendo sobre los migrantes, ¿sí? Entonces, ahí hay una trampa tremenda que se construye respecto a la eficacia que tienen para resolver algunos problemas. Dicho esto, uno podría pensar, bueno, habría que trazar caminos más estructurados, más negociados sobre qué se necesita, etcétera. Pero la bandera política, la ideologización del asunto de la migración da tantos frutos en el corto plazo en las urnas que va a ser muy difícil tener una discusión razonable al respecto. Y eso pensando solamente en una migración que parece estar determinada solamente por cuestiones económicas. No digamos la migración de los refugiados políticos, como los gazatís, por ejemplo, que a ver qué pasa con el mundo civilizado y ese asunto que en buena medida ese mundo civilizado se esmeró en crear, por cierto. Tenemos una bronca que no tiene solución en el corto plazo. Magali, me gustaría también ahondar un poco más. También me quedé pensando lo que dijo Ariel, ¿no? Que tiene apela mucho a la urna en el corto plazo, y creo que esto también tiene que ver con la inmediatez de las redes sociales. Hablabas de que nunca hemos tenido tanta información sobre estas crisis humanitarias como ahora. Estamos viendo el horror de Gaza en tiempo real en nuestros teléfonos. Pasó también con este caso de Marruecos. Y me parece que también hay mucho que decir sobre cómo la inmediatez de las redes sociales está generando también una inmediatez en la construcción de los discursos políticos y en la instrumentalización de la ultraderecha de estos fenómenos. Sí, porque al final, y eso es una cuestión también de corte histórico, se juega con el miedo, ¿no? O sea, y ese aspecto pues es muy importante, ¿no? Para poder entender cómo el miedo a la migración, que es algo que ha estado ahí siempre latente, digamos, en Europa, no pensemos en Estados Unidos o en otros contextos, ha estado ahí siempre, ¿no? Y esa migración particularmente que es árabe, ¿no? Que está como etiquetada desde la parte étnica y religiosa. Y bueno, Ceuta está en África, o sea, es la entrada terrestre, digamos, única que tiene África hacia Europa. Entonces, también es una ciudad muy estratégica, chiquita, pero muy importante, que también nos habla de las tensiones históricas que han existido entre Marruecos, España, pero también Argelia. No hay que olvidar estos vínculos que me parecen también muy importantes y que se están utilizando
por figuras de la ultraderecha. Vaya, Trump también se posicionó rápidamente y reforzó su discurso antimigrante, como decir, ven, les dije, ¿no? Esto está pasando. Y un poco también para golpetear la política un poco de solidaridad internacional que tiene Sánchez, ¿no? El gobierno español, particularmente hacia Gaza. Si no, no podríamos entender también las declaraciones del embajador de Israel en la ONU, Danon, diciendo, miren, los españoles con su doble moral teniendo enclaves coloniales en África, ¿no? Digamos, quitándole todo el contexto histórico que tiene la presencia española en África, que también ha sido de tensión, pero que es histórica, ¿no? Y otro aspecto que me gustaría señalar, sé que me desvío un poco, pero me parece importante estos antecedentes. 10 días antes de que se diera esta crisis migratoria humanitaria, Sánchez estuvo en Argelia, un poco restableciendo los vínculos con el gobierno argelino, en parte porque hay una necesidad de gas por parte de España que puede suministrar Argelia, y se plantearon posibilidades de una visita como más de corte diplomática hacia octubre. Y bueno, ahí las especulaciones de gente que sabe y que medio sabe del tema, pues ha generado muchas opiniones, especulaciones que explicarían hasta cierto punto este relajamiento de la frontera, aunque sí hubo un motor ahí en redes sociales de un grupo de jóvenes que se viralizó entre las redes sociales en Marruecos, que abrían, ¿no?, la posibilidad de ser recibidos en la ciudad. Es decir, sí estamos viendo un uso del control migratorio como herramienta de presión diplomática, de presión política y de uso electoral, como ya decía Ariel, y que lo vamos a estar viendo a lo largo de los meses y de los procesos electorales que van a tener lugar en Europa. Y claro, quien va a utilizar esta narrativa evidentemente son los sectores políticos de ultraderecha en Europa, para justamente, pues de alguna manera, reforzar su política antimigratoria y alcanzar a los votantes utilizando este recurso, pues, del miedo, ¿no? Uh-huh. Felipe, ya Magali señalaba los otros poderes que también tienen intereses sobre esta situación, es decir, este no es un problema que solamente afecta a Marruecos y a España, hay intereses globales. Y me gustaría en ese caso también retomar un concepto que utilizó Ariel hace algunos meses que me pareció muy interesante, que si antes hubo una internacional socialista, podemos entonces ahora hablar de una internacional derechista, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí también hay temas muy interesantes sobre cómo esta crisis en particular tiene ecos en un contexto global pues muchísimo más amplio. Sin duda, Beca, hay una lucha por la hegemonía mundial que tiene escenarios de batallas, de enfrentamientos regionales. Creo que esto que ocurrió en Ceuta, el conflicto migratorio del que estamos hablando, es también una manifestación más de esta batalla por la hegemonía mundial entre bloques muy claramente establecidos. Marruecos es el principal aliado en esa región del mundo de Estados Unidos y de la OTAN. Argelia, por el contrario, está más identificada con Rusia. Está el problema de Gaza en medio, la postura que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez en España condenando el genocidio en Gaza, y por otro lado las presiones de los países de ultraderecha o de derecha europeos que están tratando de endurecer los controles fronterizos y que están tratando de castigar y de obligar a España para que sea un sello que impida el arribo de población marroquí hacia el territorio europeo, ¿no? Trump, como lo acaba de señalar Magali, también está tratando de sacar raja política de esto, con la desfachatez de que la política criminal antimigrante de Trump que está llevando a cabo a través de ICE, en donde ya hay 17 mexicanos muertos, que es un escándalo que no puede permitirse, pues tiene una legitimación con esto porque dice, miren, ya ven, lo que hizo Biden y los demócratas es lo que está ahorita pasando en Ceuta. Por eso tenemos que impedir la llegada de migrantes masiva como había, ¿no? Entonces es un problema candente, un problema no coyuntural, es un problema estratégico que yo creo que vamos a tener que seguir analizando y teniendo muy presente, pues, en el futuro inmediato. Claro.
Bueno, pues para cerrar el programa creo que nos podemos ir a una rapidísima ronda de conclusiones. 30 segundos a cada quien, por favor, no se me pasen del tiempo. Empezamos contigo, Ariel. Siempre se ha hablado de que los recursos estratégicos, el agua, la energía, etcétera, forman parte de, son armas, digamos, para la negociación internacional. Bueno, lo que las migraciones internacionales nos muestran es que también la migración, las personas que quieren cambiar de entorno, que quieren cambiar de situación, pueden ser utilizadas como un arma política de extorsión, de chantaje o de solución de problemas. Estamos ante esa disyuntiva. Sí, a mí me gustaría apuntar que yo sí siento que Trump siente pasos en la azotea, porque hay que señalar que hay candidatos de socialistas con orígenes étnicos y religiosos árabes o del mundo árabe, y que de alguna manera está pues haciendo ruido en la política electoral interna y también en Europa. Hay que decir que muchos eurodiputados o diputados en España y en otros países europeos tienen estos orígenes, que son parte de estos procesos migratorios que están dando la batalla desde el progresismo a las políticas ultraderechistas. Yo creo que la crisis humanitaria que pasó estos días en Marruecos tiene que obligarnos a poner en el eje de la discusión mundial, continental, regional, el tema migratorio. Tiene que haber una investigación, tiene que haber responsables, tiene que haber justicia para estos más de 70 muertos en el mar. Pero yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea, tienen que volver a discutir sensatamente qué hacer con el tema migratorio y desde una postura mucho más humana y mucho más progresista. Pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches. Agradecemos a Televisión Mexiquense, pero también a TV Más de Veracruz, Capital 21, Canal Migrante y Telemax de Sonora por acompañarnos esta noche. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves.